Hola mis estrellas, aquí les traemos nuestras ácidas opiniones de lo que sucede en la política de nuestro bello México, desde la sencilla óptica de una ciudadana común. Recuerden que no es necesario tener un título de posgrado o doctorado para expresar lo que nos gusta o disgusta de las acciones de los que nos gobiernan. Obvio, estoy hablando de un título legal, no como el de Lord Peñita. Claro que ejercer la libertad de expresión para nada fue fácil por un ciudadano común en tiempos del neoliberalismo. Es más, le costó la vida a muchos periodistas honestos, pero a partir del triunfo de la izquierda con AMLO en México, se respira la libertad de expresión. Desafortunadamente, muchos abusan de forma negativa. Quiero abordar un tema que he observado de manera recurrente en las redes sociales. Existen comentarios muy negativos e incluso groseros, plagados de discriminación y odio en contra de ciudadanos que expresan su apoyo al actual gobierno. Tenemos infinidad de personas que son exhibidas por su forma de expresar sus ideas o por su mala ortografía. Tengan por seguro que todos tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones, y eso no tiene nada que ver con la gramática. La opinión de Carlos Slim, dueño de Telmex, hasta la del más humilde de los campesinos, obrero o pescador, valen igual y merecen ser expresadas, aunque para muchos eso significa que los mexicanos o AMLO deseamos un régimen socialista o comunista, y eso los pone frenéticos. Imagino lo que han de sentir cuando Hacienda toca a su puerta para cobrarles los impuestos o peor aún, les manda una auditoría. Sufren ataques de ansiedad, se les aguanga el cerebro, sudan, les da jaqueca, sienten taquicardia, en fin, se ponen de hipocondríacos. El solo pensar que AMLO les quite dinero o sus propiedades para repartirlas entre la gente pobre, y eso los pone muy mal. Pero ¿saben qué? En mi opinión, eso es un gran absurdo, porque todos los mexicanos en sus recibos de nómina, el pago de servicios de telefonía o de televisión de paga, hasta por comprar un lápiz o un refresco, todos pagamos impuestos. Pero no fuera un rescate financiero para sus empresas, porque ahí sí no les importaría que de la nómina de un médico, una enfermera o un camillero del IMSS fuera a parar a su cuenta bancaria. Pero como el presidente se los ha dicho, él no está de florero. Esos que insultan a las personas en redes sociales llamándolos chairos, jodidos, ignorantes, tontos por apoyar a AMLO y a su gobierno, solo demuestran que están llenos de frustración y odio hacia la ciudadanía que los despojó de lo más preciado que tenían, el poder. Es increíble que denosten de tal manera a una persona cuando el anterior régimen tuvo mucha culpa por el tipo o la nula cultura que suministraron a esa población. No cabe duda que son unos genios. ¿Cómo pueden ganar seguidores si demuestran tanto odio a sus exgobernados? Aun cuando pagamos impuestos elevados, no respetaron nuestros derechos, ya que fueron una especie de tributo a una monarquía disfrazada, en donde el presidente y la primera dama se sintieron reyes. La ciudadanía pagamos sus lujos desmedidos. No era una república en la que los ciudadanos tuviéramos, sí, obligaciones, pero también derechos constitucionales. Por ello, es absurdo que muchas personas opinen que no les gusta hablar de política, porque por supuesto están politizadas, ya que están viviendo en una sociedad organizada. La apatía ciudadana les fue muy conveniente para los gobernantes del neoliberalismo, pero ya no más. He visto que el mexicano ya no tiene miedo de ejercer su derecho a expresarse. Eso tiene muy mal a los conservadores y sus bots. Les provoca vértigo, diarrea,
vómito y escalofríos, porque de los ciudadanos abnegados y agachados ya no quedan muchos. El mexicano ya discrepa y reta hasta a los politólogos y periodistas tradicionales, a esos que el gobierno de AMLO no les llena las bolsas de dinero. Y pues la verdad, ni cómo ayudarles. Sacan noticias falsas que a veces son tan infantiles y obvio, después salen con un periodicazo en la boca, ya que AMLO, al fin y al cabo, es un político con una amplia experiencia y colmillo de muchos años. Sabe cómo son aquellos que no le ven con buenos ojos y sabe anticiparse a sus jugarretas. AMLO, a pesar de enfrentar los ataques de esa mafia del poder que incluye a medios informativos tradicionales y también infiltrados en las redes sociales, sus periodistas chayoteros, políticos conservadores como Felipe Calderón y Javier Lozano, por mencionar dos, que de verdad, si tuvieran un poquito de vergüenza, ya se hubieran retirado de la política, por corruptos y obviamente los empresarios consentidos de los gobiernos neoliberales, los cuales solicitaron rescate financiero a AMLO, es decir, que les organizara otro Fobaproa, y preguntarán, ¿qué es eso o con qué se come? A grandes rasgos, se trata de mandar al presidente AMLO a pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional y que ese dinero lo repartiera entre los empresarios para rescatarlos de sus pérdidas económicas por la cuarentena. Pero obvio, el Fondo Monetario, aparte de que nos cobraría el dinero e intereses a los ciudadanos a través de subir el IVA, el ISR o inventar algún impuesto adicional, se cobran en garantía de ese préstamo alguna parte del territorio nacional o recurso natural. Es decir, con la expropiación de terrenos, por ejemplo, para minería o para establecer centros turísticos o sustracción de agua, petróleo, gas, etc. Y adicional a ello, devastar nuestro medio ambiente. Todo eso lo hicieron los gobiernos prianistas, no les importó la ciudadanía. Cabe destacar que el Fobaproa lo creó Carlos Salinas de Gortari en 1990 y es en 1994 que Ernesto Zedillo dicta que esos rescates financieros fueran con cargo a la ciudadanía a través de impuestos. Y tan solo el préstamo de Zedillo con el Fondo Monetario lo terminaremos de pagar alrededor del 2070. Faltan los otros préstamos que solicitaron seguramente Fox, Calderón y Peña. Dinero que los ciudadanos jamás los vimos reflejados, pero sí tendremos que pagar. Por ello AMLO debe de hacer un esfuerzo enorme de austeridad para pagar intereses y capital, así como administrar y gobernar a México a la par. Y todavía lo atacan de sobremanera, es increíble. En referencia al rescate empresarial, AMLO les dijo que se fueran mucho hasta allá, y además de rechazarles su nuevo Fobaproa, encima les está requiriendo con carácter de ya esos millones de pesos que son del ejercicio del año 2019. Esos millones que deben ser destinados al sector salud en estos momentos críticos para proteger a médicos y enfermeras con equipos especiales, así como la adquisición de respiradores para atender a un mayor número de pacientes de COVID-19. Millones que deben de ser destinados a la educación de niños y jóvenes mexicanos. Por ejemplo, en el manejo de la pandemia del COVID-19, AMLO comenzó desde enero a organizar todo un equipo de especialistas, tratando de hacer una cobertura total con médicos generales y especialistas, pero simplemente no hay suficiente personal especializado en México. Sexenio tras sexenio los prianistas
La UNAM y sus famosos exámenes rechazaron a infinidad de jóvenes durante décadas. Le robaron el sueño a miles de mexicanos que aspiraron a una carrera universitaria, que efectivamente algunos no tuvieron los conocimientos necesarios por el nefasto sistema educativo que se tenía. Sin embargo, una buena cantidad quizás sí hayan tenido los conocimientos y aptitudes para ingresar, por ejemplo, a medicina, siendo precisamente en estos momentos que se necesitan muchos y no hay suficientes médicos generales y mucho menos especialistas para el control de la pandemia que estamos viviendo. Ya comprenderán que los angelitos prianistas no tuvieron lo que tanto alardearon, altura de miras para un gran país como México. Son pocos los jóvenes que logran ingresar a la universidad y se reducen aún más los que se titulan, y por increíble que parezca, existen médicos titulados que denuncian discriminación en la asignación de lugares para cursar alguna especialidad. En fin, toda esa ausencia de educación para la ciudadanía les convenía para tener un país de sumisos, para que no atacaran al gobierno en funciones por el saqueo que realizaban descaradamente. Pero ahora andan muy infartados. Planean diariamente infinidad de estrategias, con el único fin de ver realizado su sueño guajiro de derrocar a AMLO. Sus periodistas estrellas perdieron credibilidad. Usan gente famosa como Eugenio Derbez o el Chícharo Hernández, que de verdad ni se deberían de exponer, solo se desprestigian ante una ciudadanía informada y sin miedo. Su estructura o las llamadas granjas de bots inventan noticias falsas contra el presidente y su gobierno, que está haciendo una gran labor por México. No cabe duda, son absurdos que intenten hacer quedar mal a AMLO, quien en tan poco tiempo ha demostrado un compromiso pleno hacia una ciudadanía que durante tantos años no tuvo la coordinación necesaria para poner un alto al saqueo de México. Los tecnócratas conservadores deberán demostrar una gran inteligencia y talento para intentar revertir el inmenso apoyo al presidente AMLO, lo cual lo veo muy difícil porque las promesas de campaña de AMLO son realidad en la actualidad, hablando en términos de programas sociales. El brindar condiciones y oportunidades de mejora social ha hecho que esa gente sienta ahora sí un pedacito de patria para sí. En la opinión de una famosa escritora de nombre Anabel Hernández, autora del libro La verdadera noche de Iguala, en el que toca el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ella afirma que los ciudadanos, aunque tengan un buen nivel económico de vida, siempre habrá delincuencia organizada, como incluso existe en países europeos. En mi humilde opinión, comparto su punto de vista, pero no en su totalidad. Considero que si la gran mayoría de ciudadanos logran un nivel de vida que satisfaga cada una de sus necesidades de trabajo estable y autorrealización, sentirse seguros en cuanto a salud, vivienda, que les brinde tener autoestima y respeto de los demás, sentirse integrado a la sociedad, tener recursos para cubrir sus necesidades fisiológicas como son la alimentación, descanso, familia, etc. Todo eso puede hacer la diferencia de tener 100 ladrones en las calles o únicamente 20 inadaptados que no desean vivir bajo las normas establecidas por la sociedad. ¿Por qué no aspirar a un país más sólido en todo sentido? En el económico, social, cultural, moral, etc. Tenemos todo lo necesario, los recursos territoriales, capital humano y un gobierno democrático. Ya sé que dirán que eso es de chairos socialistas, pero caray, eso lo pueden decir quien no ve más allá de las fronteras de México o del continente.
En países nórdicos como Noruega o Finlandia, todos los ciudadanos tienen derecho a educación garantizada desde básica hasta profesional, teniendo programas sociales para ello. Existen las pensiones seguras para los trabajadores en retiro, y jamás he escuchado decir que dichos países tengan gobiernos populistas, socialistas o comunistas. Por cierto, cabe destacar que el sistema de pensiones mexicano, nuestros famosos neoliberales lo quebraron y vendieron, obvio, por los saqueos. Es absurdo que los conservadores aspiren a que volvamos a votar por ellos, pues solo desean regresar al poder para saquear. Sencillamente sería masoquismo nacional en su máxima expresión. Recuerden que en democracia el poder lo ejerce la ciudadanía, que tiene el derecho de elegir y controlar a sus gobernantes. Pues bien, mis estrellas, como lo plasmó John Lennon en su épica melodía Power to the People. En estos días, la ciudadanía mexicana hará uso una vez más de ese fenómeno que tanto preocupa y espanta a los conservadores: el empoderamiento ciudadano. Boicotear la cadena de supermercados denominada Soriana, ya que su propietario ha manifestado su interés por intentar derrocar antes de diciembre de este año al gobierno elegido democráticamente por los mexicanos. ¿Acaso será porque los obligará a pagar impuestos? ¿Por no darles rescate financiero? En fin, ya veremos en qué acaba todo esto. Espero que estos comentarios les sirva para ampliar su panorama de la política nacional y sacar sus conclusiones. Y hasta aquí mi comentario. Hasta el siguiente video, mis estrellas. Chao.